¿Sí alcanzan a ver bien? Sí. Vale, vamos entonces a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Juntos. Ven Espíritu Santo, envía luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en tu trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adelante, adelante. Nos van a faltar. Dos, mire, de este lado. Sí. Bueno, miren, les comentaba que siempre la primera sesión es importante que hagamos el estudio, la revisión de un documento que es fundamental en el trabajo que hacemos como ministros del canto y de la música. Extraño que el internet esté tan débil. Si aquí está el aparato este. ¿A cuál lo conectaron? ¿Dónde? ¿A qué antena lo conectaron? ¿Cómo se llama? Se llama algo de seminario. S mayor. Ajá. Esa no es esta antena. ¿No es esta? No. No, será por eso que está tan débil. Esta es la que tenía allá en la biblioteca. Sí, aquí esa señal está débil. Me conecté a ese. S mayor 2020. Sí. Pero bueno, déjenme entonces abrirlo desde otra aplicación.
¿Mande? ¿Le comparto? No, ya, sí hay señal, nada más que está como... ¿Alcanzan a ver ahí bien? Sí. Sí. Yo no sé si soy yo o se ve como medio. Es que está proyectada sobre el pizarrón, no sobre una pantalla. Entonces, bueno, miren, este documento, algunos de ustedes lo conocen. Si no lo conocen, es muy importante que lo comentemos un poquito el día de hoy. Este es el documento más importante que como músicos litúrgicos debemos conocer. De él se desprende todo lo que nosotros debemos saber acerca de nuestro ministerio, por dónde debemos caminar, qué nos dice la iglesia que debemos hacer. Es decir, todo lo que vamos a leer aquí es lo que la iglesia siente en cuestiones referentes a la música sagrada. ¿Sí? En este caso, yo voy a hacer un énfasis en la música litúrgica, en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre Sagrada Liturgia, específicamente el capítulo 6, el cual habla sobre la música. Y es importante que nosotros lo conozcamos un poco y vamos a ver en algún momento lo referente a nuestra clase, a nuestro taller. Pero vamos a ver antes qué es lo que dice la iglesia en cuanto a la música. ¿Sí? Tenemos que ver cómo la iglesia valora la música. Y es importante desde el inicio, la tradición musical de la iglesia constituye un tesoro de valor inestimable. Ya desde ahí nosotros tenemos que saber que estamos frente a un ministerio o somos parte de un ministerio que para la iglesia es un tesoro. ¿Cómo cuidamos nosotros un tesoro? ¿Sí? ¿Cómo lo procuramos? ¿Cómo nos preocupa? Entonces, si para la iglesia lo que nosotros hacemos es un tesoro, fíjate, de valor inestimable, para la iglesia la música es un tesoro que sobresale entre otras expresiones artísticas, dice. Para la iglesia, la música sobresale encima de qué otra expresión artística vemos. Para la iglesia, la música sobresale por la pintura. ¿Qué otra? Arquitectura. La arquitectura. Poesía. Ahorita comentamos esto. ¿Qué otra además de la escultura, de la pintura, la arquitectura? La iconografía. ¿Mande? La iconografía en la iglesia. Podría entrar dentro de lo que representar la pintura, digamos, artes plásticas, etc. Solo hay una expresión artística que no está por debajo de la música, que es la literatura o la poesía. Para la iglesia, la literatura, el texto sagrado es primordial. La música es servidora del texto. ¿Sí? En este caso, el canto gregoriano, lo decían algunos santos, es la Biblia cantada. ¿Sí? Entonces ya desde ahí entendemos el por qué. Un punto que más adelante la iglesia nos va a reafirmar y nos va a insistir mucho en él. ¿Por qué sobresale? Porque cuando unimos el canto a las palabras sagradas, ¿sí? Cuando se une nuestra voz a una palabra, a un texto sagrado, entonces se vuelve liturgia. Es parte de la liturgia. El canto no es un accesorio, no es un agregado, no es un elemento que podemos quitar y poner. El canto es un elemento fundamental de la liturgia, es parte de la liturgia. ¿Sí? Ensalzado por sagrados, por la Sagrada Escritura, por los santos padres, por muchos papas y principalmente por San Pío X, el papa que le decían el papa músico, un papa que habló mucho sobre la función ministerial de la música, que la música también fuera un elemento para que las asambleas participaran en la celebración.
que no fuera un elemento a manera de concierto, etcétera, que las asambleas permanezcan esperando en silencio a que los grandes coros terminaran de ejecutar aquellas obras maravillosas. San Pío X abogó para que la música fuera un elemento de participación plena de las asambleas. Entonces, por eso lo pone aquí este documento tan importante, y es su primer párrafo, digámoslo así. Esto igual se los comparto en el grupo que tenemos de WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí. Digo, también si quieren ir haciendo anotaciones es bueno, ¿no? Van a ir ustedes asimilando. Aquí. Este es otro punto que bueno, el que yo salté es como pues un paso a lo que sigue, ¿no? El Sacrosanto Concilio, manteniendo las normas y preceptos de la tradición, ¿sí?, establece lo siguiente: para la mayor gloria de Dios y santificación de los fieles. Establece lo siguiente: la música va a ser más santa cuanto más esté unida a la acción litúrgica. Es decir, yo hablaba ahorita de cuando el texto o cuando la palabra se une a una melodía, y me gusta siempre usar este ejemplo que nos permite entender qué sucede cuando nuestra voz se une a una melodía. Cuando nosotros vamos a un cumpleaños, no le recitamos las mañanitas al cumpleañero, y por muy poéticamente que se las recitemos, no tiene ninguna igualdad en el hecho de revestirlas con una melodía, por muy mal que cantemos. Tú podrías decir: estas son las mañanitas que cantara el rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Y dices: wow, es un poeta. O a lo mejor no puedes tener la gran voz, pero el simple hecho de decir: estas son las mañanitas, adquiere otra atmósfera. Transportemos esto a lo que nosotros hacemos en muchas celebraciones. Pensemos en una peregrinación. Imagínate ir el 12 de diciembre. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana bajó al Tepeyac. Una poesía coral, si quieres. Imagínate que si lo hiciéramos, podría sonar muy bello, pero independientemente de cómo cantemos, no se iguala al hecho de decir: desde el cielo una hermosa. Se adquiere otra atmósfera, entramos en otro ámbito, ¿sí? Nuestro espíritu empieza a direccionarse hacia lo sagrado, hacia lo divino, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí que la música va a ser más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, lo que nos quiere decir es que cuando tú cantes algo, obviamente tu espiritualidad es fundamental, ¿sí? Tu espiritualidad es fundamental, es decir, que tú creas en lo que estás cantando, que tú vivas en lo que estás cantando, que tú realmente celebres lo que estás cantando, es fundamental. ¿Estamos de acuerdo? No puedes estar cantando juntos como hermanos y no hablarte con los compañeros del coro, ¿sí? Ahí no hay ninguna congruencia, no hay esta espiritualidad que se requiere. Ahí no estamos nosotros unidos a la acción litúrgica ni vamos a fomentar la oración. Entonces, desde nuestra espiritualidad necesitamos vivir de acuerdo a lo que cantamos, ¿sí? Y entonces, cuando estemos en misa, al vivir de esa manera, obviamente nuestra formación espiritual tiene que ir acompañada de otras dos formaciones, de la formación litúrgica y de la formación técnica. No basta solo tener un gran corazón para cantar, no, tenemos también que formarnos litúrgicamente y técnicamente. Esto que estamos haciendo aquí es una formación técnica. Vamos a conocer fundamentos del canto gregoriano. El viernes a mí me va a tocar impartir otro taller que es Introducción al lenguaje musical. Eso es una formación técnica. Pero además de la formación técnica, necesitamos formarnos litúrgicamente
y espiritualmente. Quiere decir entonces que mi espíritu debe de ir complementado con una formación litúrgica profunda y con una formación técnica. ¿Para qué? Para poder lograr a través de mi técnica instrumental o vocal, a través de la belleza, pues elevar el espíritu de quienes vayan a escuchar, elevar el espíritu de nuestros hermanos. ¿Cuál es el fin de la música litúrgica? El mismo de la liturgia, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. ¿Sí? Tengo que glorificar a Dios y santificar a mis fieles, a los fieles, perdón. Imagínate entonces qué necesitas tú tener en tu formación ministerial para lograr eso. Caemos en la conclusión un poco dura, pero real. No basta la buena voluntad, no basta el buen corazón. Tenemos que profundizar más, tenemos que ir más allá, ¿sí? Entonces, fomentando, expresando con mayor delicadeza la oración, lo que decíamos ahorita, y fomentando la unanimidad. ¿Qué significa fomentar la unanimidad? Por ejemplo, nosotros vamos a una misa, y esto es una cuestión que puede sonar compleja, ¿sí? Lo es, sí lo es, pero para eso estamos trabajando también. Fomentar la unanimidad. Sabemos que hay misas con niños, ¿sí? No misas de niños, misas con niños. La celebración eucarística tiene su propio esquema, tiene su estructura, y de alguna manera cuando se hace con niños hay algunas cuestiones que pueden ser modificadas en favor de los niños, pero no cambia esencialmente su estructura, ¿sí? No va a cambiar. Entonces, fomentar la unanimidad es que todos experimentemos lo mismo al escuchar. Vamos a hablar de un canto. Al escuchar un canto, que todos experimentemos lo mismo. No me refiero a experimentar sentimentalmente, emocionalmente. A lo que me refiero es experimentar la necesidad de orar, de tener un encuentro personal con Dios a través de la música. San Pío X nos hablaba de características que debían tener la música sagrada. Ustedes vieron en el flyer informativo de este taller que decía: Introducción al canto gregoriano, un estudio teológico, espiritual y técnico del canto gregoriano como modelo supremo del canto litúrgico. Así decía. Este modelo supremo viene de San Pío X. San Pío X dijo que el canto gregoriano es el modelo supremo de todo canto litúrgico, ¿sí? Y luego dijo algo que es muy duro, pero lo tenemos que decir. San Pío X dijo: mientras más se parezca la música al modelo sagrado, al modelo supremo, perdón, el canto gregoriano, más sagrada será la música. Mientras menos se parezca, menos sagrada será. Es duro eso, es muy duro, ¿sí? Ahora, no quiere decir que todo tiene que ser canto gregoriano, pero sí debe de tener sus características. ¿Cuáles son? San Pío X nos las dijo: bondad de formas. ¿Qué significa la bondad de formas? Que sea algo que realmente está bien hecho desde todos sus elementos técnicos, litúrgicos, espirituales, que quien lo hizo realmente sabía cómo hacerlo, es decir, estaba bien preparado. Bondad de formas, ¿sí? Y luego había otra característica fundamental, la más importante de todas: santidad. Lo que hagas tiene que ser santo. Entonces, las melodías gregorianas que nosotros vamos a conocer y vamos a estudiar fueron melodías creadas por personas santas, por personas que vivían buscando constantemente ser santos. Es decir, personas que se convertían ellos mismos en evangelios vivos. Entonces nosotros también ya desde aquí tenemos que entender que debemos de ser personas que vivimos en una constante
búsqueda de la santidad. ¿Sí? Entonces la segunda. La tercera, universalidad, que tiene que ver con la unanimidad. Que cualquier persona de cualquier parte del mundo no experimente cosa ajena a lo sagrado al escuchar música dentro de un templo. ¿Sí? Si yo voy a una iglesia católica en China y escucho música ahí, que yo no sienta algo ajeno a la elevación del espíritu. En cualquier, miren, por eso, y era algo que comentaba con mi esposa hace unos días. No recuerdo exactamente qué estábamos viendo y salió el tema de por qué el latín es la lengua oficial de la iglesia, ¿no? Nosotros vemos una misa que preside el Santo Padre y la preside en latín. Y uno dice, oye, pero si están en el Vaticano y ellos hablan italiano, ¿por qué la preside en latín? Bueno, pues porque el latín es la lengua oficial de la iglesia, ¿sí? Y porque a través del latín se fomenta la unanimidad, la universalidad, porque en el Vaticano se deduce que en todo el mundo católico conocemos el latín. Y que si yo voy al Vaticano y me dicen Dominus Vobiscum, yo voy a poder decir et cum spiritum tuum, ¿sí? Eso deduce. Entonces algo nos está fallando, algo nos está faltando, que no lo estamos llegando a conocer. El canto gregoriano fundamentalmente es en latín. En el latín está la verdad, decían muchos santos, ¿sí? Y por eso la iglesia conserva el latín como su idioma oficial, fomentando la unanimidad y enriqueciendo de mayor solemnidad los ritos sagrados. Pero dice aquí, también admite la iglesia otras formas de arte, pero luego te va a poner un pero, pues digamos, complejo. ¿Cuál es? Siempre y cuando tenga las debidas cualidades. ¿Cuáles son las que les mencioné? Santidad, bondad de formas y universalidad. Analiza lo que tú quieras introducir. Hablemos de música. Lo que quieres introducir musicalmente es santo. Está bien hecho desde sus bases técnicas, litúrgicas. ¿Sí? Es universal en el sentido de que a donde tú lo lleves vas a hacer sentir lo mismo a cualquier católico. Digo, porque pues, si yo voy con un mariachi a Rusia y les canto allá a un Señor ten piedad con un mariachi, obviamente ellos van a priorizar la cultura mexicana, no la espiritualidad de un católico. ¿Sí? Si yo, no sé, voy a Monterrey y pido que toquen un Gloria en una polca, ¿sí? Pues se va a priorizar la cultura, en este caso de la música popular, no tanto la espiritualidad del católico, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros este es un buen punto para nosotros analizar nuestros cantos, ¿sí? Quiero saber si este canto lo puedo cantar en misa, ¿ok? ¿Es santo? ¿Cómo sé si es santo? Bueno, lo podemos ver ya desde su letra. ¿Es de inspiración personal o es tomado de la Sagrada Escritura? ¿Es de inspiración personal? ¿Quién era el compositor? ¿Cómo vivía? ¿Qué sabemos de él? ¿Sí? Son cuestiones que pueden sonar complejas, pero lo que estamos haciendo es desempeñar una función musical, litúrgica, para dar gloria a Dios, para dar gloria, como le digo al coro de la arquidiócesis, para dar gloria a los oídos más perfectos que existen, no más. Sí, o sea, es Dios, sí, pues es buena onda, ¿no? Ay, sí, les falta todavía trabajar, pero no hay problema, ¿no? Ahora veámoslo también desde otro lado. Es Dios, tiene el oído más perfecto que existe. ¡Ay, caray! Hay que trabajar más. Probablemente también lo diga, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, desde aquí, analicemos sobre todo cuestiones musicales que llevemos a
el terreno de la celebración litúrgica. Es santo lo que voy a hacer. ¿Está bien hecho? La bondad de formas. Miren qué bonito lo definía. San Pío X tenía una definición muy bonita de la bondad de formas. Porque técnicamente hablando, la bondad de formas es que lo que tú, el canto, digamos, el canto que quieres proponer, tiene una melodía que está bien hecha, tiene fundamentos claros de una buena melodía, rítmicamente es correcta, favorece la acentuación de las palabras, es decir, técnicamente está bien hecha porque quien la hizo sabía hacerla, no solamente era talentoso, sino que también se preparó a conciencia para hacer eso. Esas son las bondades de formas técnicamente hablando, pero San Pío X decía de una manera muy bonita lo que es la bondad de formas. Él decía, la bondad de formas es que la música le hable al hombre de Dios y que Dios pueda hablar con el hombre a través de la música. Lo voy a repetir. ¿Sí? Bondad de formas es que la música le hable al hombre de Dios y que el hombre pueda hablar con Dios a través de la música. ¿Sí? Es la bondad de formas. Una de las definiciones que daba San Pío X. Este documento de alguna manera nos tiene que formar o nos tiene que cimentar para nuestra labor ministerial. Y aquí debemos de tomar nosotros, ahora sí que los elementos que me van a hacer a mí un perfil idóneo para desempeñar una función musical litúrgica. De aquí yo tengo que tomarlo, porque este texto también está construido desde textos anteriores. ¿Sí? San Pío X promulgó en 1903 un motu proprio, se llamaba Tra le sollecitudini. Motu proprio, es decir, por motivos personales. Él vio que la música estaba cayendo en arbitrariedades y él actuó y dijo, voy a escribir un motu proprio para volver a ordenar todo. Y en 1903 escribió ese documento, motu proprio tra le sollecitudini. De ese documento hay muchas cosas en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que está escrita 1963, 64, 65. ¿Sí? Y no nos vayamos lejos. En 2003, San Juan Pablo II publica otro documento fundamental para los que nos dedicamos a la música. El quirógrafo sobre la música sagrada de San Juan Pablo II. Aquí hay un término importante, quirógrafo. ¿Sabemos lo que es un quirógrafo? ¿No? Quiros, mano, grafías, escrito a mano. ¿Por quién? Por él mismo. Este es un documento para que nosotros comprendamos la relevancia que el mismo Papa le daba a la situación. No voy a dejar, hay muchos documentos que no escribió el Papa, aunque salían publicados por él. ¿Sí? Sin embargo, había otros asesores en cuestiones de música. Monseñor Valentino Miserax, que fue quien dirigió el Instituto Pontificio de Música Sacra, escribió muchos artículos sobre música que leía el Santo Padre. ¿Sí? Pero en este caso el quirógrafo es para que te des cuenta que yo lo estoy escribiendo de mi propia mano. Yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces aquí tenemos también otro documento que nosotros debemos conocer, ¿sí? Que nos van a perfilar, que nos van a dar estas cualidades que necesitamos nosotros para desempeñar una función en la Sagrada Eucaristía, principalmente, pues, digna, propia, ¿sí? Y miren, la acción litúrgica reviste una forma más noble. Aquí es importante más noble, porque por naturaleza ya es noble, pero se vuelve más noble cuando los oficios se celebran solemnemente con canto. ¿Y cuándo más? Cuando intervienen ministros sagrados. ¿Y cuándo más? Y la asamblea participa activamente. ¿Sí? Yo siempre pongo este ejemplo también.
la primera visita a San Juan Pablo II a México, la primera misa en Monterrey. Millones de personas, bueno, poco más de 1 millón de personas reunidas para esta celebración. No hay un ensayo propio de la música, digámoslo, un ensayo propio, ¿sí? Se le comunica a la asamblea un poco lo que se va a cantar, pero llega el momento de la celebración, solemnemente con canto, con ministros sagrados, y viene el Señor ten piedad. Y uno puede decir, Santo Padre, primera ocasión que viene a México, pues una gran orquesta, un coro monumental, muchísimos músicos, latín, porque es la lengua oficial. No, pues no. El Señor ten piedad fue una melodía sencillísima, pero llena de una gran espiritualidad, compuesta por un músico que vivía en una búsqueda de la santidad, que conocía perfectamente las características de la música sagrada y que sabía, sobre todo, lo importante que era la participación activa de la asamblea. Y es un Señor ten piedad que todos hemos cantado. Y últimamente, por lo menos durante el ministerio de nuestro arzobispo don Francisco, siempre lo cantamos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ahí hay sencillez, es una melodía sencilla, bella, espiritual, que eleva el espíritu, que tiene las características para expresar con mayor delicadeza la oración, para fomentar la unanimidad, enriqueciendo con mayor solemnidad los ritos. Ahí no es una melodía simplona, porque una cosa es simple, sencilla, otra cosa es simplona. Sí, decía mi abuelo hace mucho, una cosa es ser crítico y otra es ser criticón. Sí, una cosa es ser simple y otra es ser simplón. Sí, es una melodía sencilla, bella, con las características idóneas. ¿Cuáles características? Las del canto gregoriano. Sí, y ya veremos ahorita por qué lo menciono. Pero bueno, seguimos porque quiero que lo terminemos ok, siempre y cuando estén debidas, la acción sagrada en cuanto a la lengua, bueno, lo dispuesto en el artículo 36 habla sobre latín, pero también habla sobre, en cada nación ya pueden utilizar la lengua propia de cada nación, en nuestro caso en español, pero no quiere decir que ya solo sea en español. Podemos usar también el latín, incluso el griego. ¿En qué parte podríamos usar el griego? En el Señor ten piedad, en el Kyrie eleison. ¿Sí? Y bueno, dice después aquí, consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música. Consérvese y cultívese. Hagamos más, pero hagámoslo bien, como nos lo pide la iglesia. Fórmense las scholas cantorum. Las scholas cantorum son coros. Se les llamaba scholas cantorum a las comunidades de cantores conformadas por seminaristas, por monjes, por religiosas, religiosos. Esos eran las scholas cantorum. ¿Sí? Escuela de canto. No quiere decir que te enseñaban la escuela de canto, considerando que el canto era la música sagrada. Escuela de música sagrada, escuela de música litúrgica, entendámoslo así. Entonces te enseñaban a cantar debidamente todo lo que tenía que haber dentro de la celebración eucarística. ¿En dónde se deben fomentar? Pues en las catedrales, en los seminarios, en las casas de formación de religiosos y religiosas. Ahí debe haber coros, sí, principalmente. Pero bueno, también en las comunidades parroquiales, los coros, como por ejemplo, integran muchos de ustedes. Y luego miren esto, los obispos procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto
los fieles aporten la participación que les corresponde. ¿Sí? Es importante esta parte, que nosotros la tengamos en cuenta. Voy llegando a la parte que nos interesa llegar. ¿Sí? Digo, todo es importante, ¿no? Pero hay, en este caso, la formación musical. Dese mucha importancia a la enseñanza y la práctica musical en seminarios, noviciados de religiosos, religiosas, casas de estudio, en escuelas e institutos católicos. ¿Sí? Dese mucha importancia a la formación musical. ¿Qué instituto católico se les viene a la mente ahorita? ¿Mande? El seminario principalmente, pero escuelas. Instituto México, Cumbres, Familia, Juan Jesús Posadas, La Paz, todos esos musicalmente deberían de trabajar enseñando a los niños a comprender las cuestiones también de la música sagrada. ¿Sí? También ahí debería de ser. Es decir, que estamos pues desaprovechando esa parte para que los niños, por eso les digo que me da mucho gusto que él esté aquí. Ahorita se te va a quitar lo aburrido. Bueno, es que son temas que a lo mejor no son muy para ti, pero ahorita vas a cantar. Entonces, ¿por qué se mueve eso? Y luego, fórmense profesores encargados de la música sagrada, etc. Se recomienda que se hagan escuelas de música sagrada y miren, dese una genuina educación litúrgica a los compositores, cantores, en particular a los niños. Una genuina educación litúrgica. Genuina educación litúrgica. ¿Sí? No, ay, a veces me voy de la lengua, pero no, me voy a controlar. Ahora lo digo. No placebos para que los niños se entretengan y la pasen bien en misa. Porque eso a la larga nos va a generar consecuencias. Genuina formación litúrgica. ¿Sí? En muchos lugares queremos que los niños la pasen bien. Ponles musiquita rítmica, más alegre, son niños. No tiene que ser así necesariamente. Sabiendo dar una formación genuinamente litúrgica, tú también podrías ayudarle al niño a entender que no siempre tiene que ser aplaude, baila, muévete, sonríe. Los vas a tener ahí, pero van a pasar a una etapa de más años y van a necesitar otra cosa. A ver, ahora, ¿qué les vas a dar? Darles una genuina formación litúrgica. Independientemente de la edad que tengan, van a comprender por qué están ahí. ¿Sí? Y lo van a vivir a plenitud. Eso es lo importante. Lo van a vivir a plenitud. Profe, no sé si los demás, pero por ejemplo ahí en mi parroquia, pues hay varios coros y cuando nosotros tratamos siempre como apegarnos, pues desde que yo estoy en el coro diocesano, de apegarnos más a lo que usted nos ha enseñado y lo que enseña la iglesia, ¿no? Como lo estamos viendo en el documento. Y todo el tiempo es que esa música está triste, es aburrida, nos dicen nosotros, pues es que instrúyete, ¿no? Y yo les he pasado los documentos, les paso siempre la información, pero también los párrocos no hay, tristemente. Sí, es una cuestión también que tiene que ver con fundamentalmente esto, ¿no? Nuestras cabezas necesitan también respaldar el trabajo que de pronto nosotros hacemos. Yo en algunas ocasiones, sobre todo con los seminaristas que trabajo con ellos, yo les insisto mucho en lo importante que es que cuando ellos lleguen a ser diáconos, vicarios o párrocos, ya como presbíteros, respalden todo este trabajo que se ha estado haciendo y que no lo dejen a la buena de Dios de los, tú sabes cómo, tú eres el que sabe hacerlo, tú hazle como tú puedas, ¿no? Yo le digo a los seminaristas, independientemente de que cantes bien o no, toques un instrumento o no, tú tienes que ser líder musical de la comunidad.
Entonces dirígete a los que tú sabes que lo pueden desempeñar bien. Dales la responsabilidad a ellos. Inviérteles también. Mándalos a unas clases. Lo que decía ahorita Carlos, como que la parroquia pues de alguna manera invierta en esta formación, es importante, ¿no? Entonces sí, desafortunadamente todavía sucede esto, pero miren, es el primer taller de canto gregoriano que se hace. Hay un buen número. Ustedes son de alguna manera este grupo que puede empezar a hacer que la bolita vaya haciéndose más grande, ¿sí? Comunicando todo lo que vayamos aprendiendo aquí, llevándolo a la práctica, ¿sí? Pero les repito, sí es importante que partamos desde aquí, porque nos va a poner en claro todo el recorrido que tenemos que empezar y cómo lo tenemos que empezar desde nuestra formación. Aquí nos están pues poniendo así como un panorama de ay, caray, tan complicado, tan complejo es esto. Ahora sí viene esta parte, miren, ¿por qué un taller de canto gregoriano? Y aquí está el fundamento del por qué. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. Hay que darle el primer lugar en las celebraciones litúrgicas. A este párrafo se lo debemos por completo al capítulo 6. ¿Sí? Si ustedes en sus comunidades están llevando a la práctica melodías gregorianas, maravilloso, están aplicando algo que el Concilio Vaticano II en su capítulo 6 nos pide: que el canto gregoriano sea el canto oficial al que le demos el primer lugar en las acciones litúrgicas. ¿Sí? ¿Hay receso? Por eso tocaron el... ¿Quieren receso o nos vamos antes? Nos vamos antes. ¿Sí? ¿Y cuánto dura? ¿15? 15. ¿O quieren ir a ver la tiendita o algo así? A ver qué. Nos vamos a la hora. No, está muy interesante eso. Sí. Está muy interesante eso, mejor hay que seguir. 9:30 nos vamos. Igual y cuando terminemos van a la tiendita. ¿Sí la ven? Exacto. A seguir así, la corriente está. Entonces, el canto gregoriano, el canto oficial, al que hay que darle el primer lugar, ¿es todo? No. Otros géneros, como la polifonía, también hay que llevarlas a la práctica. Y también el canto popular. Es decir, la Iglesia te da, en este caso, 3 formas de llevar la música dentro de la celebración. El canto gregoriano como su canto oficial, al que le debo dar el primer lugar. La polifonía, no le quitemos relevancia, no la quitemos por completo. Hay que llevarla a la práctica también. El canto popular, hay que cantarlo también. ¿Qué es la polifonía? ¿Conocemos algo de polifonía? ¿Sí? ¿Hemos escuchado polifonía? ¿Sí? Ubicaritas. Pues hay un montón de ejemplos. El de hola. Un montón de ejemplos. Polifonía antigua, polifonía moderna, ¿sí? Pero para los que no tengan muy claro, la palabra misma lo dice: poli, muchos, fonía, sonidos. Muchos sonidos, pero sonidos agradables al oído, en donde un coro se podía dividir en diferentes partes y cada una de las partes interpretar una melodía diferente al del otro, ¿sí? Y es agradable al oído. Podemos hacer un ejemplo a 2 voces y es un ejemplo polifónico, ¿sí? Todos canten las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día. Ok, ese va a ser el tono. Estas son. Y yo voy a hacer, en este caso, el contracanto, lo que vendría a ser la polifonía, lo que vendría a empezar a desarrollar la polifonía. Pero tiene que ser agradable al oído, ¿sí? Y no me tiene que distraer
ni tiene que hacerme trastabillar. Ahí es en donde empieza la formación técnica, independencia auditiva y seguridad al cantar. Ahorita lo hacemos a dos voces. Estas son, ¿sale? 1, 2 y. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ok, ahí ya se me fueron tarde. Hay que conservar un ritmo. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que yo voy haciendo algo completamente ajeno. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, el rey David. Estas son las mañanitas que cantaba. Nada que ver con la melodía original, ¿sí? Pero cuando se integra a la melodía original, hay algo diferente. Empieza a haber esta polifonía. Pero para que la iglesia permitiera esa polifonía, pues tuvo que ser una polifonía verdaderamente que elevara el espíritu hacia Dios. ¿Sí? Que elevara el espíritu hacia Dios. Podemos hacer polifonía, hay ejercicios para que ustedes en los coros lo puedan hacer. Y con canciones muy simples. ¿Sí? El ejercicio para empezar a desarrollar la capacidad polifónica o de interpretación polifónica, el martinillo. Martinillo, martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, din don dan. ¿Se la sabe? Sí. Martín, va, 1, 2 y 1. Martinillo, martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, din don dan, din don dan. Lo hacemos a dos voces. Estas dos filas, un coro, estas dos filas, otro coro. Pero empiezan cuando yo les dé la entrada, es decir, martinillo, martillo, no paran. Aunque ellos entren después, ustedes en el ritmo en el que van. ¿Sale? 1, 2 y 3. Martinillo, martinillo, ¿dónde estás? Ok, gracias. La polifonía también tiene que ver con el tono. Lo que se va a hacer igual es también el tono. Martinillo, martinillo, el mismo tono. ¿Sale? Una más, 2 y 3. Martinillo, martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, din don dan, din don dan. Un coro, segundo coro, tercer coro. Pero no nos detenemos. ¿Sí? No nos detenemos. 1, 2 y 3. Martinillo, martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, Toca la campana, din don dan. 4 voces, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entran en donde tienen que estar, pero cuiden que sea el tono correcto. ¿Sale? 1, 2 y 3. Martinillo, martinillo, ¿dónde estás? Toca la campana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, din don dan, din don dan. Y esto lo podríamos hacer a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, uno por uno. Y lo que tratamos de desarrollar es independencia auditiva. ¿Sí? Esos son ejercicios que permiten desarrollar la capacidad de interpretación polifónica.
otro estilo musical que la iglesia nos dice que no debemos excluir. Los demás géneros de música, en particular la polifonía, no se excluyan de ninguna manera, siempre y cuando respondan a la celebración, siempre respondan a la acción litúrgica. Y luego miren, al final, foméntese con empeño el canto popular, para que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las acciones litúrgicas, importante, de acuerdo con las normas, no lo que a mí me guste. Ay, es que a mí no me gusta ese, mejor otro. De acuerdo con las normas, ¿sí? Para que resuene, gracias. Ok, les comenté si querían que continuáramos y dejarlo salir antes de que iban a la tiendita. ¿Sí? Ok, ya está. Entonces, de acuerdo con las normas, no lo que yo creo que debe ser, no lo que a mí me guste, no lo que me haga sentir bien. ¿Sí? Por eso luego surgen esos comentarios, es que esto es muy aburrido, es que esto es muy triste. Pues sí, te estás autocelebrando, te quieres autocelebrar, no quieres realmente celebrar la liturgia. O sí la quieres celebrar, pero con tus condiciones, como a ti te guste. No, apégate a lo que los lineamientos en la liturgia nos dicen. ¿Sí? Ahí está, esta es como nuestra receta, digámoslo de alguna manera. Y bueno, ya luego va a hablar sobre los libros, ¿sí? Sobre los instrumentos, ¿sí? Las cualidades que deben de tener los compositores, de dónde se deben tomar los textos, miren, porque ya luego ven que son textos bonitos, pero muy sentimentales, y no necesitamos eso en la liturgia, ¿sí? Y disculpen si de pronto piso callos o hago algo o digo algo que puede incomodar, pero no lo hago desde la intención de causar esto. Esos son ejemplos que suelo utilizar. En este caso, así termina el capítulo sexto. El capítulo sexto es brevísimo, tiene 6 páginas, ¿sí? Es decir, 3 hojas. De un libro gordo, solo 3 o 4 son el capítulo sexto. Entonces, ya lo leí, lo pueden ustedes leer completito sin problema. Pero así termina el documento. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Yo estoy en muchos grupos, en Facebook, en WhatsApp, en un montón, en donde constantemente veo esta polémica innecesaria. ¿Podemos cantar música protestante? ¿Podemos cantar música de Marcos Witt? ¿Podemos cantar música de Jesús Adrián Romero? Ahí está la respuesta, en el documento fundamental. Los textos destinados al canto deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Y mira cómo lo cierra. Más aún, se deben tomar principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Ahí está la respuesta. ¿Es bonito lo que hacen otros compositores no católicos? Sí, es muy bello, es una música bien hecha, es una música realmente que se ha trabajado, son músicos que se preparan muy bien. El problema no es lo que dicen, el problema es lo que no dicen, y que nosotros sí creemos y que ellos no. ¿Sí? Entonces, aquí, ante esa pregunta que constantemente veo, ¿podemos cantar? Si hablan de Dios, ¿por qué no? Pues aquí está la respuesta. Aquí está, en el documento fundamental, digámoslo así, el capítulo 6. ¿Sí? Entonces, esto se los comparto ahí en el grupo. Les comparto este documento para que lo tengan, para que ustedes lo estén revisando, ¿sí? Lo puedan estar viendo y lo tomen como una referencia al trabajo que ustedes van a hacer. Ahora, entremos de lleno, ahora sí, que me interesa mucho que ustedes puedan irse cantando algo hoy. Quizás no nos vayamos cantando, quizás nos saquen un poco, pero sí me interesa mucho. Chicos del coro, pues ustedes ya lo tienen claro, lo hacemos así en el coro, pero para los que no son parte del coro, miren, vamos a trabajar mucho con estas 2 plataformas.
en su celular, pueden descargar estas aplicaciones gratuitas y les van a servir muchísimo para lo que vamos a hacer. Te las voy a mostrar. Aquí ustedes vean en mi pantalla, aquí hay una aplicación, esta de aquí, dice Shant Tools. Shant Tools. Así dice. ¿Cómo dice? ¿Ok? Esta aplicación la descargas gratuitamente y mira, la voy a abrir yo. Así abre. Es para estudiar canto gregoriano, pero no estudiar su escritura, es para estudiar las melodías. Aquí nosotros vamos a estudiar la escritura, es decir, que se les va a facilitar después el uso de este. Ahora, a mí me está abriendo aquí en la computadora y me lo abre mucho más amplio, pues porque es una pantalla más grande. Quizás en su celular lo abre muy poquito y entonces van a tener que mover mucho hacia arriba o hacia abajo. Pero miren, así abre el documento. A lo que nosotros, o lo que yo voy a hacer con ustedes en este trabajo, es lo siguiente, ¿sí? Dos cosas que me interesa que trabajemos. Primero, en esta ventanita que hay aquí primero, abajo de tradicional, proprium temporum, ¿ya lo ven? Es decir, aquí es los tiempos litúrgicos, el propio de cada tiempo litúrgico. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario. Si yo lo abro, esto me va a extender todo lo que sucede desde donde vamos. Miren, en este caso, vamos en el tercer domingo de Cuaresma. Entonces, si tú le das aquí, ya te va a dar el esquema de canto gregoriano que tú podrías cantar en la misa completita. Este sería el canto de entrada, ¿sí? Este sería el salmo responsorial. Este sería el ofertorio, este sería la comunión, ¿sí? Y los cantos del ordinario los conseguimos en otro lugar. Pero es nada más para que tú te des una idea, que vamos a utilizar entonces en esta aplicación el que dice aquí, propio del tiempo, ¿ok? Que fue el que abrimos ahorita, propio del tiempo, ¿ya lo ven? Este es uno. Y otro que vamos a utilizar es este de aquí abajo, misas ordinarias en canto gregoriano. Si yo le doy ahí, me abre todas las misas ya conformadas que hay, miren. Misa 1 en el tiempo de Pascua. Es decir, que esta misa podríamos cantarla durante la Pascua. Aquí vienen todas las misas, ¿sí? Yo les voy a decir cómo van a llegar a ellas, etc. Ahorita la que nos correspondería es aquí, para los domingos del Adviento y la Cuaresma. Este es el Señor ten piedad, este es el Santo, este es el Cordero de Dios, ¿sí? Y esta es la despedida de la misa. Es decir, que si el Padre cantara y si el Padre nos despidiera como debería ser, pues esto tendría que cantar el Padre. Ite misa est. Y nosotros responderíamos, Deo gracias. ¿Sí? Pues aquí vienen estas partes, ¿ok? Maestro, ¿trae audios? ¿Sí? Sí. Sí, ahorita les explico cómo. Bueno, de una vez, miren, cuando ustedes dan clic en voy a decirle nota, pero lo correcto es neuma, no en este de aquí, sino en este de aquí. ¿Se alcanzan a ver dónde estoy dándole? ¿Sí? ¿O no? Ya. ¿Sí? Sí. Bueno, lo voy a subir un poquito. En donde dice Kyrie, aquí, si yo le doy ahí, me va a abrir una ventanita. Y hay uno que dice play. Entonces le das play. ¿Sí? Acá abajo para que lo detengas. Entonces, dar clic en la primera
o donde quieras empezar. Si quieres empezar ahí, pues le das clic ahí y te va a decir play el canto, toca el canto desde aquí. Entonces ahí empiezas. Y te da también estas flechitas hacia arriba o hacia abajo. Esto es para que lo subas o bajes de tono, para que cuando tú estudies te resulte más fácil, ¿sí? Entonces, bueno, y luego, después de ese, propio del tiempo, y este de las misas, vamos a usar también este que dice Select ad lib chant, seleccionar ad libitum un canto, o seleccionar a tu gusto un canto, ¿sí? Si yo le doy ahí, me va a extender entonces un menú en orden alfabético de todos los cantos que yo puedo obtener, ¿sí? Por ejemplo, este deberíamos de estarlo cantando como canto final todas las misas de Cuaresma, como canto final, no como canto de salida, ¿sí? En Cuaresma, preferentemente, la procesión de salida debería de ser en silencio. Propónganselo a sus padres, es decir, a sus párrocos, pues. Sí. ¿Por qué? Porque la procesión en silencio se presta más para el carácter de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo austero, un tiempo de preparación. La Cuaresma es para la Pascua lo que el Adviento es para la Navidad, ¿sí? Tiempos de preparación. Entonces la Cuaresma debe ser austera, relativa sencillez. Por eso en la instrucción general del misal romano dice que el altar no debe de tener flores durante la Cuaresma. Las vestimentas de quien preside son de un color. Todo tiene un significado, ¿sí? En la música igual. Entonces, esta es una antífona mariana, ¿sí? Esta es una antífona mariana, propia de la Cuaresma. Ave Regina Celorum. ¿Conocemos la oración? ¿Les dice algo Ave Regina Celorum? Salve Reina de los cielos, Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz, etcétera, etcétera. Entonces, este es el texto en latín. Esta es su antífona gregoriana propia de la Cuaresma. En esto vamos a trabajar un poco, no ahorita, pero para que ustedes se den una idea. Mi intención es que ustedes aprendan a saber cómo se llama cada uno de estos, cómo se llaman todos los elementos que vemos aquí, y que ustedes puedan interpretarlos, que ustedes puedan reconocerlos y que ustedes puedan deducir cómo se comporta una melodía gregoriana, ¿sí? Esa es la intención aquí. Los vamos a aprender de oído, pero también los vamos a aprender con la aplicación, que es esta de Chant Tools, pero hay otra. ¿Pudieron ver si tiene Chant Tools? Sí. Sí, ok. Hay otra, que es esta que está aquí, a un ladito, que se llama Square Note. Esta de aquí, Square Note. También es gratuita, la pueden descargar sin problema. Square Note, ¿ya lo ven? Sí. Esta visualmente es mucho más, a mí me gusta más, ¿sí? Pero es un poco más reducida en el repertorio. Es esta, miren, Square Note. ¿Ya lo ven? Ok, entonces, esta trae nada más estas ventanas: Kyrial, misas del propio, misas del propio. Este F tiene que ver un poco con algún carácter un poco más solemne, les explico después cómo. Otros cantos y Jubilate Deo, que son también unos cantos propios de la Pascua. ¿Ok? Nosotros nos vamos a enfocar en el Kyrial y en other chants, o en otros cantos. El Kyrial son las misas que mostramos hace ratito, todas las misas que vimos hace ratito, ¿sí? Aquí. Esta, la 17, es la misa propia de la Cuaresma. Pero bueno, aquí estamos, ¿ok? Entonces, el Kyrial y luego en other chants. Y aquí también por orden alfabético
Los tenemos. Aquí tenemos la misma Ave Regina Coelum de hace rato. Y funciona igual. Cuando ustedes le den clic al primer neuma, a este, empieza a sonar. En la parte superior tiene estas pequeñas líneas de aquí, ¿las ven? Sí. Es un menú para que tú manipules o configures cómo vas a estudiar. Por ejemplo, le das clic, ¿cómo quieres que suene? ¿Con órgano o con flauta? ¿O con cuerdas? ¿O con el órgano 1, no sé? ¿Okay? Y luego, donde dice pitch, ese es para que tú manipules la altura de la melodía. En este caso, nosotros la vamos a estudiar en esta configuración que ven, -2. ¿Ok? En esa configuración lo vamos a hacer el pitch. La velocidad pues tiene que ver con qué tan rápido va a ir la melodía sonando. ¿Sí? 100% es lo normal. Ya tú manipulas y más rápido, más lento. ¿Ok? Entonces es la manera en que funcionan estas aplicaciones, así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, bueno, vamos a ver esta antífona mariana para que ustedes la comiencen a reconocer. Maestro, entonces, ¿en qué momento es lo apropiado cantarla? Si se opta por el silencio o se puede cantar a la salida de la antífona. Tiene que haber una comunicación con quien preside la misa. Antes de la misa decir, Padre, me gustaría que pudiéramos cantar una antífona mariana propia de la Cuaresma, no como canto de salida, como canto final. El hecho de decir canto final implica que quien preside se quede y también él participe de ese canto final. Y al ser una antífona mariana, quien preside tendría que dirigirse hacia donde está la antífona. Se canta la antífona y entonces comienza la procesión de salida, preferentemente en silencio. Sí, porque a lo mejor nosotros estamos haciendo lo correcto, a lo mejor falta esa, porque el Padre sí nos permite a nosotros, él a veces en la consagración la hace en latín, de hecho el Padre Salmerón, y termina el canto de comunión y damos un espacio de silencio y antes de que él haga lo final, cantamos la antífona. Okay. También puede ser ahí. Igual ahí en ese espacio también para ver parte del silencio, ¿no? Sí, sí, sagrado, pero que a lo mejor no está correcto. Mira, idealmente tendría que ser después de la bendición final. Okay. Idealmente. Pueden ir en paz, la misa ha terminado. Ave Regina, se queda quien preside. Termina, procesión de salida, en silencio, preferentemente. ¿Por qué? Porque después de la comunión, el silencio es fundamental, el silencio sagrado. Pero la instrucción general del misal romano sí sugiere, o te da la opción, o puede cantarse un himno apropiado. ¿Sí? Lo ideal sería el silencio. Pero si hay mucho ruido en la calle o no se presta el silencio totalmente, pues cantar algo después de la comunión. ¿Sí? Pero sí, como dice usted, decirle al Padre, porque hablarlo con las el misas Padre. De los papas siempre se quedan, ¿verdad? Van hacia la Virgen. Sí, hay una comunicación previa, hay una preparación previa. Porque sí es decepcionante a veces los cantos marianos que por lo general los hacemos de salida, ya la gente está siguiéndose ni el papa, porque exacto. Por eso canto final. Y en Cuaresma resaltar el carácter de la austeridad a través del silencio. Ese es un gesto también. Preferentemente, pero dialogarlo con el Padre, que Él tome la decisión. Ahorita nosotros estamos cantando después de misa la Salve Regina. Okay. Pero entonces sería conveniente. Bueno, qué bueno que lo menciona. Las antífonas marianas propias de cada tiempo pues son 4. ¿Sí? Son antífonas marianas por excelencia que nosotros debemos conocer. Y el trabajo que vamos a hacer aquí tiene que ir
dirigido a que ustedes las aprendan, las 4 antífonas marianas de cada tiempo. Estamos en la Cuaresma, la antífona propia, la antífona mariana propia de la Cuaresma es Ave Regina Coeli. Esta. Ajá. Esta sería lo ideal que deberían de cantar. En la Pascua, Regina Coeli. ¿Sí? Regina Coeli, letare, aleluya, cuidadme. Esa es la propia de la Pascua. Tiempo ordinario, Salve Regina. En el tiempo ordinario, la antífona propia es la Salve Regina. ¿Sí? Y en el Adviento y la Navidad, Alma Redemptoris Mater. ¿Sí? Esas son las 4 antífonas marianas propias de cada tiempo, que debemos conocer y que deberíamos de llevar a la práctica. Entonces, lo ideal sería mejor esta. Digo, no está mal, tampoco está mal. No es, no, ya no, está mal, no. Si lo están haciendo, qué bien. Pero es parte del proceso del aprendizaje, del crecimiento litúrgico de la asamblea, que la propia de la Cuaresma sea esta. Perdón, ¿cuál dijo de Navidad? Te las escribo aquí, miren, porque también los nombres Adviento y Navidad, Alma Redemptoris Mater, Cuaresma, tiempo ordinario. Sigue la. No tenemos. ¿Alguien tiene una servilleta o algo para borrar aquí? ¿Me preste? Sigue Pascua en vez del tiempo ordinario. Mire, gracias. Pascua, Regina Coeli, tiempo ordinario, Salve Regina. ¿Sí? Estas son las 4 antífonas marianas. Y vamos a tratar de conocerlas y de cantarlas. ¿Sí? Esta es una antífona silábica, es decir, un neuma por sílaba. De pronto vamos a encontrar un neuma de 3 sonidos para una sola sílaba. Lo vamos a encontrar aquí también. Un neuma de 3 sonidos para una sola sílaba. Aquí vamos a encontrar uno de 2 para una sola sílaba. El resto es un neuma por sílaba. En este caso, por neuma, vamos a entender cada uno de esos cuadritos. ¿Ok? Aquí empieza, ahora sí que, el estudio técnico de la escritura. ¿Ok? Para que nosotros podamos ir desarrollándonos con mayor claridad en este aprendizaje. Sigue estando ahí sin verso. Tenemos un primer elemento. No es siglo sexto, no es sexta antífona, es modo sexto. ¿Ok? Indica el modo. Es decir, el canto gregoriano se estructura en modos, una serie de escalas modales, que son 8 fundamentalmente. Esta es la sexta escala. No voy a entrar mucho en detalles. ¿Puedo borrar esto ya? Sí. No voy a entrar mucho en detalles para no detenerme en explicaciones que podemos ir llevando sobre la marcha a la hora de interpretar, pero esto sí lo pueden tener. Rotus, deuterus, tritus, tetratus. En latín es primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene una división. Auténtico,
plagal. Es decir, auténtico plagal. Auténtico plagal. Auténtico plagal. ¿Ok? De manera entonces que este es el primero, este es el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y ahí están los 8, las 8 escalas. ¿Ok? Aquí están. Protus, Deuterus, Tritus y Tetrarcus. Si estamos entonces en el modo sexto, nosotros podríamos decir modo sexto. Está bien. Pero le decía a los chicos del coro de la arquidiócesis, si nos queremos ver más pro, ¿cómo le diríamos al modo sexto? Tritus plagal. Sí. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Y de eso se va a conformar el estudio de los neumas. Nombre, apellido o nombre y 2 apellidos. Y ustedes van a ir viendo toda esta cuestión. ¿Ya estamos de acuerdo? Entonces, la antífona mariana, Ave Regina Celorum, su modo simple, está en el modo sexto o en el tritus plagal. ¿Ok? Listo. Y luego tenemos un primer elemento, que es este de aquí. ¿Ya lo ven? Sí. Se llama clave de do en cuarta línea. Clave de do en cuarta línea. Ahora, miren, si se fijan, tenemos 4 líneas, no tenemos 5 como en la música actual. Tenemos 4. No tenemos un pentagrama, tenemos un tetragrama. ¿Sí? Tetra. Cuatro grama líneas. ¿Ok? Pentagrama, 5 líneas. ¿Ok? En este caso tenemos 4. Las líneas las vamos a contar de abajo hacia arriba. Y los espacios igual, de abajo hacia arriba. Entonces, esta es la clave de do en cuarta línea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Puedo borrar ya esto de acá? Sí. Ok. Importante también que ustedes tengan aprendido poder decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Que lo puedan decir así. Esa es una primera tarea para el siguiente lunes. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Practíquenlo. Es importante. ¿Ok? Ahora, miren. Existe una nomenclatura alfabética de la A a la G. ¿Ok? Esas son las notas que le corresponden a cada letra. ¿Ok? Los que tocan guitarra o acordes, etc. Normalmente se usa la nomenclatura alfabética. La, si, do, re, mi, etc. Entonces, nos damos cuenta que la clave de do no es un telefonito. ¿Sí? ¿Qué es? Una C. ¿Ok? Es una letra C. Cuando veamos una clave de fa, será una letra F. Si nosotros analizamos la clave de sol, es una letra G.
estilizada. ¿Ok? Pero es una letra G. ¿Bien? Entonces, esas son las claves. ¿Ya? Clave de Do en cuarta línea. Y luego el tetragrama. ¿Cuántos tetragramas ven completos? 3 tetragramas. La antífona tiene 4. Nosotros ahorita estamos viendo 3. ¿Ok? Pero luego hay una serie de elementos que yo tengo que empezar a reconocer para poder comprender mejor cómo se comporta la melodía. ¿Ok? Ahorita no me voy a meter en nombres de notas o nombres de neumas, simplemente que ustedes puedan ir reconociendo el comportamiento de las melodías y detenerme en algunos signos que hay. Pero vamos a empezar a cantar. Lo voy a cantar 3 veces y ustedes lo van a repetir. Primero escúchenlo, no lo canten hasta que se los pida. Repitan después de mí. Ave Regina Celorum. Ave Regina Celorum. Ave Regina Celorum. Ave Regina Celorum. Ok, escuchen. Ave Regina Celorum. Ave Regina Celorum. Ave Regina Celorum. Ave Regina Celorum. Intenten. Ave Regina Celorum. Cuidado aquí. Ave Regina. Cuidado con esta. Ave Regina. Ahora sí, completo. Ave Regina Celorum. Cuidado en este salto. Escuchen. Ave Regina Nace. Ojo con eso. Ave Regina Celorum. Digan. Ave Regina Celorum. Ahora, este puntito de aquí tiene un nombre. ¿Ok? Se llama en latín mora vocis o más voz. Es decir, alargas un poco más ese sonido. ¿Sí? Ave Regina Celorum. Se alarga un poquito más esa nota. ¿Ok? Y luego tenemos aquí un primer elemento, una barra. Las barras, ustedes las van a encontrar en diferentes lugares. Las van a encontrar en algún momento así, la van a encontrar así, como es el caso, la van a encontrar así, como también lo pueden ver, y la van a encontrar así, como también lo pueden ver. ¿Ok? ¿Ya está? Esta mínima, brevis, mayor, finalis. O si quieren decir barra mínima, barra media, barra entera, doble barra, está bien, pero pues es más bonito mínima, brevis, mayor, finalis. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una ¿qué? Brevis. Nos ayuda para respirar un poco. Ave Regina Celorum. Y luego continúa, ¿sí? La antífona. ¿Ok? Esas pequeñas líneas verticales que ven aquí ya no tienen ninguna función en el canto gregoriano. ¿Ok? No les vamos a dar ninguna función, ningún efecto. Pero estuvieron ahí en una época de una crisis en el canto gregoriano, fue perdiendo un poco su esencia y este signo tuvo mucho que ver, se llama ictus rítmico y era querer someter el canto gregoriano a un ritmo, que es pues quitarle su esencia, porque el canto gregoriano no está sometido a un ritmo como
Bendito, bendito, bendito sea Dios, altísimo Señor Jesús. Que estos están sometidos a un ritmo, el canto gregoriano no. El canto gregoriano es el ritmo del habla. Entonces, ese signo lo que hacía era acentuar sílabas equivocadas. Ave, Regina, Celorum. ¿Se fijan? Celorum. Ave, Domina, Angelorum. Angelorum, el acento aquí, pero también en la palabra. Angel. Entonces afectaba esa cuestión de la acentuación de las palabras y quería someterlo a un ritmo. Entonces no es efectivo esto. ¿Okay? Pero no les vamos a hacer caso. Y luego tenemos este, que sí le vamos a hacer mucho caso. Se llama bemol. ¿Ok? Bemol. Es una alteración, la única alteración que existe en el canto gregoriano, la única. El bemol, el si bemol. Y es específicamente en la nota si. Ahí, en esa nota. No en un la, en un sol, no, en el si bemol siempre. ¿Ok? Y hay ahí una teoría curiosa que se las cuento en 30 segundos. El si bemol surge para evitar un intervalo que la iglesia consideraba diabólico. ¿Sí? Un intervalo al que la iglesia llamaba el diablo sin música, el diablo en la música. ¿Sí? El tritono, como se le dice en la actualidad. ¿Sí? Era un intervalo entre la nota fa y la nota si. 3 tonos completitos. Y ese intervalo para la iglesia era tétrico. Era un intervalo no apropiado. Y querían evitarlo a como de lugar. Y por eso crean el si bemol. El bemol es una alteración que disminuye medio tono la nota alterada. Es decir, que si en un teclado, si en un teclado yo tengo la nota si aquí, do, re, mi, fa, sol, la, si, y yo lo quiero bemol, pues me voy a ir acá. Si bemol, este sería el bemol, medio tono abajo. Y en vez de sonar tétrico, ya suena como su nombre lo dice. De hecho, se debería de escribir así: si suave. ¿Ok? Bemol, si suave. Y si era para eliminar pues esa sonoridad. Luego les cuento más a detalle esa historia, que es muy curiosa, es muy interesante. Y luego seguimos entonces y llegamos a otro punto de Morabochis. Llegamos a otra, ¿qué? Brevis. Aquí tenemos otro neuma. Y luego tenemos este signo, que no es falta de tinta, mala copia, no, es un neuma. O más bien es un signo del canto gregoriano. ¿Sí? Su nombre formal, custos. Su nombre coloquial, digámoslo, guía. ¿Ok? Una función muy interesante la de este signo, el custos. ¿Ustedes han oído la palabra o una palabra que tenga relación con custos? Custodio. Custodio. ¿Qué hace un custodio? Guardaguarda, refugiar, cuidar. Cuidar, etc. Pues este quiere cuidar algo. Te quiere ayudar en algo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál es el tono que sí? En dónde está ubicado el primer neuma del siguiente tetragrama. Te prepara para el siguiente, Te porque prepara para no te que vayas sepas a perder. que el primer neuma del siguiente tetragrama va a estar en el primer espacio. Y ahí está. Si vemos el custos de este tetragrama, dice que el primer neuma va a estar en la tercera línea. ¿Sí? Y ahí está.
Si vemos el custos de este tetragrama, dice que el primer neuma va a estar en el tercer espacio. Y ahí está, en el tercer espacio. Entonces, esa es la función del custos. ¿Ok? Ave Regina Caelorum, Ave Domina Dielorum, Salve radix, salve porta, ex quo mundo lux exorta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Vale o valde de cora, et pro nobis Christum ex hora. Voy a quitar para que no confunda. Y en el centro, ya para terminar, en estos pequeños neumas, que luego los vamos a ver con más detenimiento, pero tienen una función específica, ¿sí? Bueno, para que también ustedes se lo lleven y lo vayan aprendiendo, ¿sí? Lo vayan aprendiendo y lo vayan ustedes ya relacionando. Lo vamos a llamar de dos maneras, ustedes, o tres, ustedes deciden cuál y van a ser correctas. O de esas tres maneras vamos a identificar todo neuma de un sonido que se parezca a un cuadrito. Así. Estamos de acuerdo que en esta antífona pululan esos neumas, ¿verdad? Neuma de un sonido. Estrofa, puntum quadratum o punto cuadrado. ¿Sí? Si yo fuera así muy minucioso, diría puntum quadratum, 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 puntum quadratum con mora bochis. Aquí tendría apellido. Puntum quadratum con mora bochis. O estrofa, 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 estrofa con mora bochis. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos cuadrados y uno con mora bochis. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, esto, estrofas, puntum quadratum o puntos cuadrados con mora bochis. Luego hablamos de los efisemas, que está aquí, que es una función muy similar a la del punto de mora bochis. Pero, que tenemos aquí, no se alcanza a ver muy bien. Me hubiera gustado que lo vieran realmente como es, porque es un neuma muy curioso. No sé si se puede hacer grande esto. Aquí, miren. Aquí. Ya se ve un poco más. Lo vamos a hacer todavía más grande, para que lo vean mejor. Aquí están los dos. Vean, no consideremos el bemol, solo los tres cuadros. Ven y vean aquel. ¿Notan alguna diferencia? El del medio está como distorsionado. En realidad así es un neuma dentado. ¿Sí? O sea, puede ser el cuadro y luego el dentado y luego el otro cuadro que está unido, así. O pueden ser completamente, vamos a decir, lisos. ¿Sí?
pueden ser. Los dos, el nombre de estos neumas es Scandicus, el que asciende. Es decir, que estamos en un neuma que va a ascender, va a ir de abajo hacia arriba. Lo mismo va a ir de abajo hacia arriba. 3 sonidos. ¿Ya? Scandicus. Escribe así. Scandicus. Ahora, en el caso del que está dentado, tiene una característica especial. El neuma dentado se llama quilisma. Quilisma. ¿Sí? Entonces, este se llamaría Scandicus. Este se llamaría Scandicus quilismático. ¿Sí? Y tienen una interpretación diferente cada uno de ellos. Fíjense, el Scandicus quilismático se va a interpretar así. El neuma número 1, es decir, el más grave, se va a alargar un poquito, se va a hacer un poco más largo en su duración. El neuma número 2, el central, el dentado, vamos a pasar un poco relativamente ágil sobre él para llegar al número 3. ¿Sí? Así es como se interpreta. Se alarga, se pasa ágil y se llega al 3. En el Scandicus, la interpretación es la fluidez natural del texto. No alargo, no paso con agilidad, no. Y lo podemos ver. ¿Sí? Vean ustedes. Valle o valde de Cora. ¿Notan? Valle o valde de Cora. Es decir, que 3 O. Ora. Valle o valde de Cora. En este no voy a alargar el primero. Aquí voy a ir normal. Et pro nobis, et pro nobis, et pro nobis. ¿Notan la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Y luego tenemos ya para terminar este. Si uno de estos se llama estrofa, ¿cómo le podríamos llamar a dos que están muy juntitos? En latín, dístrofa. 2 estrofas. Y tiene una ejecución particular, lo que nos dice su diferencia en distancia, nos pone al tanto de algo. Si se fijan, entre estos hay una separación muy clara, pero aquí no. Y luego de aquí a aquí hay una separación clara, ¿lo ven? Sí. Entonces, si una se llama estrofa, este se va a llamar dístrofa. ¿Y cómo lo ejecuto? Tengo que hacer una pequeña repercusión de la vocal que la tenga. En este caso, la tiene una O, entonces tengo que repercutirla un poco. Ora, ora, ora. ¿Ya lo ven? Christum exora. Es lo que tendría que hacer. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, miren, ya para terminar, Y la rayita esa que tiene arriba. a mí no alcanzan a ver. ¿Perdón? El que tiene la rayita arriba, ¿dónde quedó? Hay una Este estrofa, ajá. se llama episema. Tiene una misma función que el Demora Bochis. Luego los vamos a analizar más a detalle, pero bueno, alcanzan a ver toda la antífona, ¿no? Sí. Entonces vamos a ponerle atención cuando lleguemos al Scandicus quilismático y cuando lleguemos al Scandicus normal. Scandicus quilismático, Scandicus normal. Miren. Ave regina caelorum,
Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux exorta. Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa. Vale o valde decora, et pro nobis Christum exona. ¿Sí? ¿Notaron? Sí. Bueno, si tienen manera de grabar en sus celulares, ¿tienen manera? Sí. ¿Sí? Van a tener ustedes las plataformas que les recomendé, Chantur's, SquareNote, para estudiar. O si quieren grabarlo, lo voy a cantar y de ahí lo estudian. Usted me dice, ¿ya está? Momento. O alguien que lo grabe y que lo comparta en el grupo. Ahí va, listos. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angielorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux exorta. Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa. Vale o valde decora, et pro nobis Christum exona. ¿Listo? Sí. Vamos a ver la próxima semana qué avance logra. Y van a ver que cuando entremos en la escritura, ustedes se van a dar cuenta que no tiene tanta dificultad como pudiera aparentarla. Porque el canto gregoriano no es difícil. Tiene los nombres raros: Tróficus, Res, Clivis, Torculus, Porrectus. Pero una vez que ustedes entiendan por qué son así, van a ver, hay un neuma que es así, miren. Así. Se llama Cefalicus. ¿De dónde viene qué relación encuentra con Cefalicus? ¿Qué? Cabeza. El Cefalicus es cabeza grande. ¿Sí? O tienen otros nombres, pero ya los veremos. Ya van a ver que luego se van a familiarizar con los nombres así medios extraños, porque así se comportan los neumas. Entonces, próxima semana quiero escucharlos cantar Ave Regina Celorum. ¿Sí? Empiecen a oírlo en la aplicación en la que ustedes quieran, y la próxima semana les voy a traer también algunas hojitas para que ustedes hagan también ahí sus anotaciones. Si pueden imprimir las hojas que vamos a estudiar, mucho mejor, para que las rayen y puedan ir, pues, para que no lo tengan que hacer en su hoja de raya. Bueno, pues vamos a terminar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por este encuentro que hemos tenido en tu nombre. Bendícenos para que el trabajo que vamos a realizar lo hagamos con alegría, con amor, con entrega, para mayor gloria tuya y santificación de todos. Ponemos en tus manos nuestra vida, haz tu voluntad en nuestra vida y enséñanos a hacer de tu santa voluntad nuestra más grande alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Muchas gracias. Voy a pasar lista rápida.